Verificación de la impedancia de línea, del lazo de fallo y de la corriente de cortocircuito supuesta. Escribamos la prueba de lazo. Veamos los conectores que tenemos que usar para nuestra verificación. El conector azul, el conector verde y el conector negro. Y veamos los botones de configuración. Primer botón, segundo botón. Antes de empezar a hacer las medidas de lazo, tenemos que calibrar el circuito de entrada que estamos utilizando. El circuito de entrada son los cables que usamos del instrumento. Para hacer esto, hay un accesorio muy práctico que se encuentra dentro del instrumento. Se llama Zero Loop. Este accesorio sirve precisamente para realizar la calibración de las puntas o del enchufe que estamos utilizando. Solo hay que conectarlo y presionar el botón de calibración. Una vez que se realiza la calibración, el estado del color cambia de rojo a verde, lo que indica que la calibración se ha hecho con éxito. Vamos a las configuraciones de la prueba. Tenemos la opción de usar solo el Combi G2 o la opción de usar el Combi G2 más el EMP57. El EMP57 es un accesorio para verificaciones de impedancia de alta resolución. La alta resolución nos sirve cuando tenemos que hacer medidas donde la impedancia de línea es muy pequeña. Entonces, como por ejemplo, al inicio de nuestras líneas, cerca de la cabina de transformación. Vamos a ver las otras configuraciones. Tenemos la posibilidad de elegir cómo conectarnos, así que entre fase y fase, entre fase y neutro, entre fase y tierra, o incluso el modo no tri. El modo no tri es la verificación de la resistencia global a tierra. En este instrumento se llama no tri. ¿Qué nos pregunta? Nos pregunta la corriente diferencial que el instrumento utiliza para el cálculo de la resistencia a tierra de la instalación y el modo de cálculo de la corriente. Volviendo a las verificaciones de impedancia, podemos elegir el modo STD, el modo estándar. En el modo estándar, el instrumento mide la impedancia de línea y calcula la corriente de cortocircuito supuesta, pero no da un resultado. Para tener un resultado, tenemos que elegir las 4 modalidades siguientes: la modalidad kiloamperio, el cuadro T, el tiempo de intervención y la tensión de contacto. En el modo kiloamperio, el instrumento debe, o mejor dicho, se enfoca en verificar la máxima corriente de cortocircuito que se puede dar. Así que tenemos que establecer el valor de la máxima corriente de cortocircuito que puede soportar nuestra protección a través del teclado. El instrumento verifica la impedancia, calcula la máxima corriente de cortocircuito y la compara con este valor. Si la corriente calculada por el instrumento es inferior al valor establecido, estamos coordinados. De lo contrario, no estamos coordinados. La verificación I4T comprueba que la línea resista un cortocircuito. Durante un cortocircuito, el calor aumenta y debemos verificar que las características de la línea sean adecuadas. Establecemos el tipo de protección y configuramos las características de la línea. En un cortocircuito, el calor aumenta por el efecto Joule. Verificamos que la línea sea adecuada. Establecemos protección, fusible, magnética o diferencial. Configuramos la línea, sección, conductores en paralelo, material y aislante. El instrumento mide impedancia, calcula corriente de cortocircuito y da resultado positivo o negativo. Tenemos que definir el tipo de protección, si es un fusible, magnética, diferencial y, en el tercer botón, configuramos los detalles de nuestra línea, la sección del conductor, si hay uno o más conductores en paralelo, el material, aluminio o cobre y el material del aislante. El proceso es el mismo, el instrumento mide la impedancia, calcula la corriente de cortocircuito supuesta y da un resultado positivo o negativo. Para medir el tiempo de intervención, establecemos el tipo de protección, como fusible, magnética, amperaje y el tiempo de intervención.
El instrumento mide la impedancia y da un resultado. Para medir el tiempo de intervención, establecemos el tipo de protección, fusible, magnética, amperaje y tiempo de intervención, medir la impedancia y calcular la corriente de cortocircuito. Para medir el tiempo de intervención, nos pide que establezcamos el tipo de protección, así que fusible, magnética, amperaje y el tiempo de intervención. En este caso, la medida siempre es la misma, medir la impedancia y calcular la corriente de cortocircuito supuesta. El instrumento comparará el tiempo de disparo establecido con el calculado a través de la corriente de cortocircuito potencial. Si el tiempo es inferior, obviamente estamos coordinados. En la última modalidad, la que podemos elegir, si configuramos el instrumento en sistema TN, se trata de la verificación contra los contactos indirectos. Esta verificación requiere que configuremos nuestra protección fusible, magnética, tipo de curva, amperaje y el tiempo de intervención. El instrumento mide la impedancia, calcula la corriente de cortocircuito supuesta y la compara con la corriente de cortocircuito supuesta que el instrumento conoce gracias a los parámetros que hemos introducido. Si la corriente de cortocircuito que ha calculado el instrumento de medida es más alta que la que hemos establecido, estamos coordinados. De lo contrario, no estamos coordinados. Con el botón de ayuda vemos cómo podemos conectarnos al circuito de prueba.